Bueno, bienvenidos a todos a la tercera jornada de la Semana del Cerebro CUCBA 2020. La idea de estas charlas el día de hoy justamente estaba pensada para una charla con café. Una charla con café que regularmente se solía hacer en los jardines del Instituto de Neurociencia. Así que el día de hoy, estando en cualquier sitio que se encuentren ustedes, los invitamos para se preparen un café, un té o incluso un chocolate hoy que amaneció un poco frío. ¿De acuerdo? Así que el día de hoy, esta mañana, vamos a tener la charla de decisiones entre la pasión y la razón, impartida por la doctora Leticia Chacón Gutiérrez. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato, maestra en psicobiología por la Gran Casa de Estudios la UNAM y doctora en pedagogía por el CEPOP. Fue académica de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato de 1984 a 2015 y directora de su Facultad de Psicología del 97 a 2005. Actualmente es académica de tiempo completo de la Universidad La Salle Bajío, en la que coordina el Centro de Neurociencias. Ha dirigido, desde luego, y revisado más de 70 trabajos de titulación de licenciatura y posgrado, 2 de ellos ganadores del tercer lugar en el concurso nacional de tesis. Ha trabajado en las líneas de investigación de neurofarmacología de los desórdenes afectivos, toma de decisiones, electroencefalografía y funciones cognitivas en adultos mayores, salud socioemocional y entrenamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es algo muy importante el asunto de la divulgación científica y creo que de pronto muchos lo dejamos de lado, pero el hecho de estar cerca del público y que estas personas se interesen es una gran y una enorme labor. Y la doctora Leticia Chacón ha dedicado gran parte de su labor justamente a este asunto de la divulgación científica. Sin más dilación, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Leticia Chacón para compartirnos su charla de decisiones entre la pasión y la razón. Solamente como una breve acotación, pueden realizar sus preguntas u observaciones en el chat y al finalizar la charla se las haremos llegar a la doctora Chacón. ¿De acuerdo? También estaremos haciéndoles llegar la liga de asistencia de esta charla matutina, así que pues bueno, no hay nada más por decir y le doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora, Leticia Chacón. Adelante, doctora. Muchas gracias, Isabel. Quiero hacer énfasis en dos cosas. La primera es que desde que me invitó el doctor Guevara a dar esta plática a principio de año, cuando no sabíamos lo que venía, pues me entusiasmé mucho porque efectivamente yo trabajo bastante en el área de divulgación de la ciencia y lo hago con mucha frecuencia con niños pequeños. Es lo más rutinario que hacemos con niños de quinto y sexto año de primaria y con chicos de secundaria, con quienes trabajamos en el desarrollo de proyectos de investigación durante el verano, lo que es realmente interesante para nosotros. La divulgación de la ciencia es una actividad muy interesante. Yo también considero que todos los investigadores deberían hacer esto. En primer lugar, para despertar vocaciones científicas, porque entre más personas hagan investigación, pues tendremos más conocimientos, pues lo más objetivos posibles que se pueden tener para tomar decisiones, que es justo el tema de hoy. Y bueno, no queremos tampoco que todos se dediquen a hacer investigación porque los recursos son pocos y luego no alcanzan y luego los investigadores están peleando por los recursos, entonces no queremos que haya una tercera o cuarta guerra mundial por recursos para la investigación. Pero sí queremos que el mayor número de gente haga uso del conocimiento científico para la toma de decisiones de manera rutinaria. Y la segunda cosa en la que quiero hacer énfasis es
en que el doctor Miguel Ángel Guevara, pues, me invitó a una charla con café, así que, pues, está haciendo falta el café y ya espero poderlos visitar pronto para que me pueda cumplir con el café. Les voy a compartir una presentación que me gustaría que fuera detonadora de varias preguntas e inquietudes. He hablado varias veces de este tema y si se fijan cambié un poquito el orden de la segunda parte y le puse decisiones entre la razón y la pasión. Bueno, yo trabajo en la Universidad de La Salle Bajío, en León, Guanajuato, coordino el Centro de Neurociencias y trabajamos básicamente con seres humanos. Aquí no tenemos otro tipo de conejillos de India, ni ratillas de India, ni ratoncillos. Y siendo una charla de divulgación, voy a empezar leyéndoles un poema. Un poema que yo conocí cuando era pequeña. Y dice así: dicen que mis ojos tienen infinita la mirada, como buscando en la nada paisajes de ensoñación. Que mis ojos, todos dicen, tienen misterio de arcano, que son dos faros distantes de extraño, extraño fulgor. Que mis ojos acarician y taladran a la vez. Tal cosa no puede ser, pues los pobres ojos míos solo miran el vacío que no alcanzo a comprender. Este poema me acompañó durante mi infancia, como verán fue escrito en el 58, y fue un poema que escribió mi papá a mi mamá. Por cierto, la fotografía que ven ahí la tomé yo, está así como de concurso, ¿no? Y la tomé en Ocotlán, Jalisco, justamente cuando asistí a un congreso, por cierto, de análisis experimental de la conducta. Entonces, como yo conocí este poema y otros poemas desde que era chica, yo me pregunté qué se necesita para escribir un poema. Probablemente muchos de nosotros nos hemos preguntado eso. Y en la secundaria los maestros intentan enseñarnos a escribir poemas. Este señor, Raymond Queneau, fue un escritor y matemático francés disruptor, como mucha gente, no tanta como se necesita, pero como mucha gente en el mundo, que intentó y lo logró romper las reglas de la literatura en Francia, al menos las reglas convencionales. Él proponía el uso de estructuras matemáticas en la creación literaria y de algunas otras estructuras que realmente rompieron, lo logró, hizo mucho y cambió el rumbo de la literatura en Francia. También encontré por ahí unas reglas para escribir un poema y pues al menos estas 8 parece que funcionan. Y dice, elige de qué escribir un poema. Así que uno tiene que pensar, yo quiero escribir un poema, ¿de qué lo quiero escribir? Utiliza el lenguaje lírico. Y bueno, el fin del lenguaje lírico es la belleza y decir cosas de una manera como no se han dicho antes. Hay que elegir el mensaje y la finalidad del mensaje. Hay que practicar la metáfora, es decir las cosas de una manera no tan clara, no tan directa. Definir la forma literaria y las figuras literarias, no olvidar los signos de puntuación, eso es clave, puesto que estamos escribiendo literatura. Y luego recomiendan sentir y hacer sentir. Así que uno pensaría con estas reglas, y hasta podría uno pensar en la métrica, pues ya puedo escribir un poema, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha intentado escribir o ha escrito o declamado un poema? Yo recuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria, esa época tan bonita de nuestra vida. Sé que algunos de los asistentes a esta charla son estudiantes de preparatoria, disfrutan esta época porque esta época es maravillosa. Y dice así, no se los voy a leer todo. Sí, porque a tus plantas ruedo como un hilota rendido y una mirada te pido con temor, casi con miedo. Si porque ante ti me quedo estático de emoción, piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper y que por siempre he de ser esclavo de mi pasión, te equivocas. Te equivocas, fresco y fragante capullo.
Yo quebrantaré tu orgullo como el minero las rocas. Y así sigue el poema, pero he de decirles cómo termina. Dice, y entonces, cuando rendida ofrezcas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es infinita en sus excesos, ¿sabes tú lo que haría yo en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. Es un bonito poema. Qué gran aspiración poder escribir un poema como este que escribió Julio Flores Roa. Y pues he de contarles que entonces yo digo, pues ya sé qué se requiere para escribir un poema, ¿no? Ya vi las reglas, ya leí algunos poemas y entonces podría pensar que estoy lista. Pero resulta que con base en la experiencia y cuando yo leí, me aprendí este poema, pues ¿qué creen? Yo estaba enamorada de quien declamaba ese poema. Entonces, algo que hace falta y que no dice en ninguna parte donde escriben sobre cómo escribir un poema en los libros de literatura, no dice que lo que hace falta para escribir un poema es estar enamorado, bien correspondido o mal correspondido, y a veces funciona mejor estar mal correspondido para que uno se vuelva creativo y escriba un poema como el que les acabo de presentar, para tratar de conquistar al bien amado que no nos hace caso. Entonces, podríamos decir entonces que tenemos dos componentes para escribir un poema, pero yo quiero agregar uno más. Esta es una frase que se le atribuye a Einstein. No pude encontrar la fuente de dónde fue que lo escribió, pero él decía, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Yo le llamaré la motivación. Y entonces, aquí está, la motivación es lo que mueve todo, es lo que nos mueve. ¿Qué nos mueve a querer escribir un poema? Pues estar enamorados, y estar enamorados es la motivación. La motivación podríamos pensar en ella como una pérdida del equilibrio, de la homeostasis que normalmente tenemos en nuestro organismo y en nuestra psique, llamémosle así. Y entonces tenemos tres componentes que son requisito indispensable para escribir un poema: la razón, la emoción y la motivación. ¿Y qué creen? Estos tres son requisito indispensable también para tomar una decisión. Si queremos tomar una decisión, no basta con que la pensemos, con que conozcamos todos los elementos necesarios, racionales para tomar la decisión. Si yo voy al súper y quiero comprar un champú, bueno, ahorita no vamos al súper, ¿verdad? Si abro Mercado Libre o Amazon o la página del Costco o de la Bodega Aurrerá y quiero comprar un champú, me voy a encontrar una gran cantidad de posibilidades. Pues online no los puedo oler, pero si voy al súper, voy a leer tal vez, voy a olerlo, si no me pescan que los estoy abriendo para olerlos, voy a leer las instrucciones y voy a ver, pues, cuánta cantidad tienen. A lo mejor logro ver los componentes y por ahí me ofrecen fórmulas mágicas. Entonces voy a tener muchos elementos racionales para tomar la decisión, pero luego lo abro y huelo. ¿Y qué creen? El aroma más fabuloso que he olido en mi vida. Y eso desencadena una serie de emociones porque sin que yo lo supiera, ese aroma me recuerda el olor de mi mamá cuando yo era pequeña. Y ese es el componente emocional. Esa sensación de paz no es propiamente el olor, es todo lo que acompaña al olor, ¿no? Esa sensación de estar protegida por mi madre, a lo mejor. Y entonces tengo ahí la emoción. Y la motivación, pues probablemente sea pues, que ya se me acabó el champú, ¿no? Que ya se rompió, o a lo mejor me ofrecieron que se me iba a ver el cabello tan bonito como el de una modelo que vi en la televisión. Bueno, pues dicen Smith y Coslin que una decisión ocurre cuando una persona tiene una necesidad insatisfecha y entonces realiza una acción para satisfacer esa necesidad o ese deseo. A veces no es algo percibido tan profundamente como una necesidad,
aunque los deseos también yo los consideraría una necesidad en otro nivel, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las motivaciones, no las intrínsecas ni las extrínsecas, sino las que satisfacen pseudo necesidades, ¿no? Como el dinero, por ejemplo, que no satisface propiamente una necesidad, pero que nos ayuda a satisfacer una necesidad, o como las marcas, ¿no? Yo puedo tener un abrigo que me cobije, eh, pero no necesito un abrigo de una marca determinada o de un color determinado, ¿no? Entonces, pues necesitamos también estos tres componentes para tomar decisiones. Bueno, esa flechita era para señalar dónde estaba el componente de la motivación, porque hoy no hablaré mucho de él, pero sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bren y colaboradores dicen que tenemos dos tipos de decisiones. Unas que son inconscientes, que también van a encontrar por ahí, que les llaman involuntarias, intuitivas o automáticas, y reciban también otro tipo de nombres. Y otras que son conscientes, voluntarias, también les dicen de bajo riesgo o planeadas. Generalmente las decisiones inconscientes son esas que tomamos prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? De pronto pues ya decidimos, ¿no? Como cuando vamos conduciendo. Y las conscientes son aquellas que decimos, ay, es que no sé qué carrera voy a estudiar, no sé cuál champú comprar, no sé qué café pedir, cuál ensalada, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, estas son más o menos irrelevantes, digamos, cotidianas, y hay otras decisiones mucho más serias, pero a este tipo de decisiones se refieren estos autores. Estos dos tipos de decisiones son mediados por sistemas anatómicos y funcionales diferentes en el cerebro, porque creo que todos han escuchado que las decisiones, pues finalmente se toman en el cerebro, ¿no? Aunque a veces dicen es que decides con el estómago, ¿no? O tienes un estómago muy duro para tomar decisiones. Bueno, en realidad las decisiones se procesan en una cosa que tenemos adentro del cráneo, ¿no? En el cerebro. Y básicamente, déjame ver si, no puedo activar, básicamente en algunas estructuras, o al menos eso es lo que se ha estudiado por mucho tiempo. Y tenemos pues la parte anterior de la corteza de nuestros hemisferios cerebrales, los llamados lóbulos prefrontales, especialmente algunas porciones más pequeñas como la corteza orbitofrontal, la corteza ventromedial que se encuentra en la parte intermedia, otras estructuras como el núcleo accumbens, que son un conjunto de neuronas que están en esta porción que se ve aquí, el hipocampo, que es una parte de la corteza cerebral que aquí no se ve, la pusieron de verde, pero realmente está en la cara inferior. Y otras partes, el hipocampo, ya había mencionado el hipocampo. Esto es para las decisiones conscientes, pero las decisiones inconscientes parece que son otras estructuras las que median, como la corteza más posterior, es una corteza parietal, se llama, y otras estructuras que están internas en los hemisferios cerebrales que se llaman el cuerpo estriado. Estas estructuras median las decisiones inconscientes o decisiones más automáticas que tomamos. Las decisiones, ahora voy a tratar de irles cambiando el nombre, las planificadas, las conscientes, pues en general buscan tener un mejor resultado, o sea, buscamos obtener el mejor resultado, no siempre lo obtenemos y a veces lo que nosotros creemos que es el mejor resultado, por ejemplo, cuando somos adolescentes los papás no siempre piensan igual que nosotros, pero nosotros buscamos el mejor resultado. Para encontrar ese mejor resultado comparamos entre diferentes opciones, requieren de un cierto tiempo para el procesamiento de la información que tengamos, no siempre tenemos suficiente información y no siempre tenemos información confiable. Esta es otra de las razones por las que la divulgación de la ciencia es muy importante. Tratamos de que la gente tenga la información más confiable posible. La ciencia también se equivoca, pero la más confiable posible proviene de los estudios científicos,
Y entonces se requiere tiempo para analizar esta información y además requiere flexibilidad para que podamos movernos de una decisión a otra. En cambio, las decisiones automáticas son a corto plazo, requieren de más rapidez, requerimos tomarlas rápidamente y requieren de una atención sostenida, porque con frecuencia las decisiones automáticas son percibidas por nosotros eh, como necesarias en situaciones en las que consideramos que está en riesgo nuestro bienestar o a veces nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que el vehículo de enfrente se frena súbitamente, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué decisión tomamos? Bueno, a veces pensamos no fue que lo decidí, fue una respuesta automática. Bueno, sí son consideradas decisiones. Las decisiones planeadas son mediadas entonces por la corteza prefrontal ventromedial, con algunas de las funciones que regula esta corteza, que se llaman funciones ejecutivas, como el monitoreo, o sea, el estar viendo qué está pasando, cómo están sucediendo las cosas, la vigilancia, y algo que ya había mencionado, que es la flexibilidad cognitiva, que es decir, eh, la posibilidad de movernos de una opción a otra. A veces decimos, bueno, en esta opción no gano todo, pero todos ganamos un poco, ¿no? Y hay personas que tienen poca flexibilidad cognitiva y entonces no pueden moverse de ciertos argumentos. Para poder tomar decisiones planeadas, sí se requiere una cierta flexibilidad. Y estas generalmente están sujetas a este tipo de decisiones al aprendizaje y ahí es donde participa esta estructura que se llama hipocampo, que es otra parte de la corteza cerebral, y el núcleo accumbens es otro nuclecito que está ahí adentro porque, porque vamos aprendiendo. Si una decisión que tomamos nos dio buenos resultados, vamos aprendiendo. Obtenemos un reforzador, podríamos decir, una respuesta que nos produce cierta satisfacción o placer y entonces es más fácil que repitamos este tipo de decisiones o una decisión como esta. O al contrario, si el resultado fue negativo, pues es probable que no repitamos esa respuesta, ¿no? O si recibimos un castigo, ¿no? En cambio, en las decisiones inconscientes es otra corteza la que participa también en el área prefrontal, pero que está solamente vigilando y evaluando rápidamente, ¿no? La corteza parietal para la integración de todos los estímulos sensoriales que llegan para tomar decisiones rápidas, el cuerpo estriado que permite una respuesta motora rápida y la amígdala, otro conjunto de núcleos que ahorita les hablo un poquito más de ella, que permite la valoración de riesgos, ¿no? Ahorita hablamos un poquito más de la amígdala. También participan, probablemente todos han escuchado hablar de los neurotransmisores, son sustancias que permiten la comunicación entre las neuronas, que son las células del sistema nervioso. Y particularmente, pues, la dopamina, a la que se le ha llamado también la sustancia del placer, y que participa en, en funciones como la motivación, cuando algo nos es gratificante o al contrario nos es aversivo, en el placer, la sensación de placer o incluso en el dolor, ¿no? La sensación de dolor. Y por lo tanto, pues media también en las emociones. Y la serotonina que media en procesos como el aprendizaje. Sin embargo, ambos sistemas, los sistemas de las decisiones planeadas y los de las decisiones automáticas, trabajan de manera integrada y un conjunto de decisiones o una decisión automática puede pasar a ser una decisión planeada. Por ejemplo, en la parte de arriba lo vemos, cuando nosotros tomamos decisiones automáticas y hacemos conciencia de ellas. Afortunadamente existimos los psicólogos y entonces los psicólogos podemos ayudar a que decisiones que son automáticas puedan ser procesadas y pasar a modo decisiones planeadas, ¿no? O sea, que esta conducta deje de ser, o esta decisión deje de ser una decisión automática y se convierta en una decisión planeada cuando nos preparamos para ella. O al contrario,
que una decisión planeada por aprendizaje llegue a convertirse en una decisión automática, como cuando conducimos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ambos sistemas se pueden integrar. ¿Y quién? Bueno, espera, un poquito antes. Hay un investigador portugués, Antonio Damasio, escribió un libro que les puede ser muy interesante de leer, que se llama El error de Descartes. Es muy ágil de lectura. Y él planteó una hipótesis que se llama del marcador somático. Entonces él dice que las decisiones se basan en un sistema de respuestas autónomas, respuestas automáticas, que se va moldeando durante toda la vida. Y estos marcadores somáticos son los detonadores motivacionales para la acción cuando las cosas salen bien, o inhibidores que nos protegen, inhibidores de la acción, que nos protegen ante un peligro real o un peligro imaginario. Estos marcadores de los que él habla en un inicio en la vida son estas respuestas autónomas que son para nosotros, pues vienen con nosotros, vienen con el paquete desde que nacemos y son mediadas por el sistema nervioso autónomo, que es un sistema conformado básicamente por nervios periféricos que inervan vísceras, pero regulados por el sistema nervioso central, básicamente el hipotálamo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de respuestas median? Pues como el latido cardíaco, por ejemplo, la dilatación pupilar. Y creo que en el ejemplo inicial que puse, cuando nos enamoramos, ¿qué sentimos? Que el corazón se nos sale del pecho, ¿no? Pum, 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 pum. Sentimos palomitas no palomitas del cine, mariposas en la panza, ¿no? Ay, es que siento mariposas en el estómago, nuestro peristaltismo se puede acelerar o al contrario. La respiración se acelera o se paraliza ante ciertas situaciones. Este tipo de respuestas autónomas son las que Damasio dice que son el marcador somático, que nos va llevando a tomar cierto tipo de decisiones, pero además vamos aprendiendo de él toda la vida. Y algo muy importante en esta lámina es algo que él señala, ante un peligro real o imaginario. Yo quisiera moldear un poquito esto de imaginario, porque aquí verán a un adolescente que está trabajando ahí con su amplificador, su computadora, y probablemente ahorita tome su guitarra y se ponga a hacer un ruido estrambótico. Y para él, pues nosotros vemos un peligro ahí, un tigre de bengala precioso, ¿no? Que está a punto de atacarlo. Eso podría ser un peligro real, pero para él, un peligro real podría ser que su amplificador no sirva. Y eso genera una serie de reacciones emocionales. Le enciende, apachurra el botoncito de encendido y no se prende la lucecita. Y eso, que para nosotros es un peligro imaginario, en él puede desencadenar algunos de estos indicadores, estas respuestas autónomas, como una aceleración del ritmo cardíaco, por ejemplo. Si lo pensamos bien en nuestra adolescencia, el hecho de que el chico que nos gustaba no nos volteara a ver desencadenaba este tipo de respuestas. No necesitábamos estar en peligro como que un mamut viniera o un león, un oso gigantesco se nos apareciera, ¿no? A veces con el hecho de que, por ejemplo, se aparezca nuestro jefe en la puerta, nos late el corazón fuertísimo. ¿Y cuál es el peligro de que el jefe aparezca? Bueno, es que este tipo de respuestas se han moldeado a lo largo de nuestra vida, ¿no? O, por ejemplo, los exámenes. Bueno, un examen es una evaluación, realmente no es algo que nos ponga en peligro propiamente, pero el simple hecho de saber que vamos a tener un examen acelera nuestro ritmo cardíaco. Y cuando la maestra de neuroanatomía nos entrega el examen y vemos la primera pregunta, nuestras pupilas se dilatan. ¿Qué fue lo que nos llevó a que nosotros consideráramos esto como una situación de peligro, un examen de neuroanatomía? Pues probablemente algo que aprendimos desde muy pequeños, cuando nos decía la maestra, y vamos a tener examen, y si no ponen atención les va a ir mal en el examen. Bueno, desde otros enfoques se llamaría condicionamiento de las respuestas autónomas, pero Damasio dice que estos son marcadores somáticos y que nosotros aprendemos entonces a identificar estos marcadores somáticos, incluso como que aparecen antes de que nosotros tomemos la decisión.
y entonces van moldeando el cómo tomamos las decisiones a lo largo de nuestra vida. Y de esta manera, estas decisiones que en un principio eran automáticas se van convirtiendo en decisiones planeadas o no planeadas, automáticas, pero ya aprendidas de alguna manera, con un aprendizaje, de cierta forma. También señala él que las primeras decisiones son automáticas. Él defiende el hecho de que son instintivas porque dice, si no, a la primera de cambios, en la primera decisión, moriríamos. Si no tuviéramos este sistema de respuestas de manera instintiva que ya nos indican cómo responder de alguna forma, ¿no? Pues moriríamos en la primera decisión que tomáramos, ¿no? Bueno, ¿y qué es la emoción? Damasio las define de esta forma. Me gusta mucho esta definición de emociones. Dice, es una respuesta fisiológica de adaptación, esto ya lo hemos escuchado desde Kant, que forma parte de los procesos básicos de razonamiento y toma de decisiones. O sea, él integra desde la definición las emociones al razonamiento y a la toma de decisiones. Es un elemento importante en el proceso de mantenimiento de la homeostasis y ahí entra la motivación, porque como les decía, lo que nos mueve siempre es la pérdida de la homeostasis, no necesariamente la fisiológica, a veces es la psicológica, pero la pérdida de la homeostasis. Y las emociones hacen que intentemos mantener esta homeostasis y por lo tanto, pues el mantenimiento del bienestar, porque la homeostasis es por nosotros percibida como un estado de bienestar. Dice Paul Ekman, seguramente lo han escuchado de él ha estudiado más recientemente las emociones, dice que los estados emocionales están determinados genéticamente como respuestas a estímulos que son percibidos como riesgosos para nuestra supervivencia. E insisto, no necesariamente tiene que ser un peligro real, pero nosotros lo percibimos así y eso es lo importante, ¿no? En el transcurso de nuestra vida aprendemos a diferenciar estímulos y estrategias que son favorables o bien que nos ponen en riesgo. Es decir, aprendemos a tomar decisiones. O deberíamos aprender. Las emociones entonces determinan la calidad de nuestras vidas. Si se fijan, hay varios autores y cada uno desde su enfoque que van coincidiendo. Y esto se los dejo nada más por aquí, no tiene mucho que ver con la plática, pero sí tiene que ver también. Más acá, bueno, desde 1990 estos autores, Meyer y Salovey, han desarrollado el concepto de inteligencia emocional. Lo desarrollaron para poder medir la capacidad que tenemos para manejar las emociones, ¿no? Y le han llamado inteligencia emocional como un constructo medible de las emociones. Y dicen que es la capacidad de procesar competentemente información con una carga emocional y de utilizarla para orientar las actividades cognitivas, otra vez, de orientarla para tomar decisiones. Y las decisiones de la vida cotidiana. Entonces podríamos decir que una persona con un alto nivel de inteligencia emocional es una persona que toma buenas decisiones. Y bueno, nada más para completar, pues la inteligencia emocional, de acuerdo con estos autores, estaría compuesta por la atención, la conciencia de las emociones y la capacidad de regularlas. ¿Y cuál es el vínculo entre entonces toda la información que pudiéramos tener, la información, digamos, racional y las emociones? Pues es esta estructura que aparece aquí en rojo, que se encuentra en el interior del lóbulo temporal, que es esta parte de la corteza, esta parte de la corteza cerebral. No sé si ven mi cursor, pero seguro que sí ven en rojo esta manchita que está aquí. Y esa es la amígdala del lóbulo temporal, no son las amígdalas que están en la angina, digo en la garganta, las anginas no. Estas son las amígdalas o el núcleo amigdalino del lóbulo temporal, también se le llama. Ese es el vínculo, o es uno de los más importantes vínculos que hay. La amígdala del lóbulo temporal tiene, como algunas de sus funciones, la integración de las respuestas fisiológicas emocionales, por ejemplo, la integración de las respuestas fisiológicas con la percepción subjetiva que nosotros hacemos del miedo. La interpretación emocional de un patrón de respuestas fisiológicas
como la aceleración cardíaca, la dilatación pupilar no nos damos cuenta, pero la aceleración cardíaca, la aceleración respiratoria, las respuestas intestinales, el cambio en la temperatura corporal, la interpretación de este patrón de respuestas como una emoción, ¿sí? La memoria emocional, el reconocimiento de expresiones faciales emocionales y participa de manera muy importante en la toma de decisiones emocionales. Entonces, la amígdala, podríamos decir resumiendo, participa en la toma de decisiones emocionales y en la construcción de marcadores somáticos. Fíjense que un investigador apellidado Bechara, que también trabajó con Damasio, hizo estudios con varios pacientes que tenían lesiones en diferentes partes del cerebro. Bueno, los neurólogos eso es lo que hacen, trabajan con pacientes que tienen problemas con el funcionamiento o la anatomía del cerebro, y les hicieron una prueba de toma de decisiones y también midieron respuestas fisiológicas, entre ellas la conductancia dérmica. Creo que ustedes han oído de eso, muchas personas le llaman el detector de mentiras, que son los electrodos que se ponen en los dedos de las manos o en las palmas de las manos y que permiten medir la conducción, la conductividad de la piel cuando sudamos. Entonces supone que cuando tenemos una respuesta emocional, pues se incrementa la sudoración. Y encontró que las personas que tenían daño en la corteza frontal, prefrontal ventromedial, esa que participa en la toma de las decisiones planeadas, tenían dificultad para realizar el proceso cognitivo de la información relativa al estado somático, es decir, el procesamiento de la información, sí la recibían, la información de cómo está el cuerpo, de cómo está respondiendo el cuerpo. Esa información que le manda la amígdala, sí la recibían, pero no la podían procesar adecuadamente. Pero sí tuvieron las respuestas anticipatorias, es decir, sí había la respuesta fisiológica aprendida, esa respuesta aprendida de la que habla Damasio, de cómo vamos aprendiendo, ay, me está latiendo el corazón, y a veces lo sentimos como intuitivo, siento que algo va a pasar. Realmente es una respuesta aprendida ante ciertos indicadores del entorno, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, que si está nublado, eso nos da una sensación X, nos late el corazón o nos sentimos tristes, etc. Entonces, cuando se presenta una situación similar, tenemos estas respuestas y para nosotros esta anticipa el que algo va a pasar. Nuestra corteza lo analiza así. Entonces, los pacientes con lesión en la corteza sí tenían estas respuestas anticipatorias, es decir, su conductancia dérmica sí respondía, pero tenían incapacidad para integrar efectivamente toda esta información, la proveniente del cuerpo. Es decir, la amígdala del lóbulo temporal sí le manda la información al lóbulo prefrontal, pero el lóbulo prefrontal no la procesa. Y para que se den una idea, estos pacientes podían hacer un análisis lógico, pues, de toda la información. Sí la tenían, pero no podían tomar la decisión final. En cambio, los pacientes con daño amigdalino tenían incapacidad para generar los atributos emocionales en casos en los que se debían experimentar respuestas somáticas. O sea, no se generaba la respuesta de peligro ante una situación que debería haber sido percibida como de peligro, ¿no? O sea, se podían parar en el borde de un precipicio y no percibían el peligro. No muestran respuestas somáticas anticipatorias, o sea, no aparecían esas respuestas, como si no hubieran tenido experiencias previas. Acuérdense que eran pacientes que tuvieron lesiones, no nacieron así, ¿no? Habían tenido alguna lesión. No tenían aversión condicionada o aprendida a los estímulos, pues, y tomaban decisiones que ponían en riesgo su integridad física y la de quienes los rodeaban. Claro, imagínense una persona que se avienta a cruzar no sé, el periférico ya no es peligro porque ya ahí todos están parados todo el tiempo, ¿no? Pero una calle con mucho tráfico, iba a decir el periférico de la Ciudad de México, pero no. Entonces, lo que sucede en estos casos es una desvinculación entre ambos sistemas y esto puede llevar a la toma de malas decisiones, particularmente malas decisiones socioafectivas.
Es decir, las personas que tienen una desvinculación entre la emoción y la razón, entre la amígdala y el lóbulo prefrontal, no son capaces de construir las respuestas sociales adecuadas, como si no interpretaran adecuadamente las normas básicas de convivencia, ¿no? Por ejemplo, las decisiones morales, ¿no? Y entonces hacen cosas que son mal vistas por los demás, toman decisiones inadecuadas, ¿no? Por eso ponen en riesgo sus relaciones sociales, ¿no? Aunque sí son capaces de hacer operaciones lógicas, como operaciones matemáticas, por ejemplo, o de valorar lógicamente, de sopesar, podríamos decir, las alternativas que hay entre una disyuntiva en la que tienen que decidir. La memoria y otras funciones cognitivas sí funcionan bien, pero no son capaces de tomar estas decisiones adecuadas socialmente, podríamos decir, hasta se ponen en riesgo, ¿no? Y entonces podríamos decir que entre la pasión y la razón, para la toma de decisiones, el balance es la clave. El que nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal y nuestra amígdala dancen armónicamente durante la toma de decisiones, eso es la clave. Eso es la clave para escribir un poema. Muchas gracias. Espero que tengan muchas preguntas. No sé cómo de tiempo, pero creo que me agotó el tiempo. Estamos muy bien, doctora, estamos muy bien de tiempo, no se preocupe. Muchísimas gracias por la plática, creo que ha sido muy provechosa y de pronto aterrizarla a un lenguaje terrenal, ¿no? El asunto de siempre nos preguntamos cómo tomar una buena decisión cuando uno está enamorado, ¿no? Cuando está ante una situación de pronto pasional o irracional, ¿no? Que solemos llamarla de esa manera. Muchísimas gracias, doctora Leticia. Y sí, sí tenemos preguntitas. Mientras vamos formulando las preguntas que ya tenemos por acá, si alguien tiene más, por favor, realícelas en el chat. Muchísimas gracias. Y empezamos con Hugo Sierra. Le parece un tema muy, muy interesante, sin lugar a dudas lo es, y nos pregunta, en base a lo expuesto, ¿qué es lo más probable que ocurra en aquellas personas que tienen mucha dificultad para tomar decisiones? ¿Es acaso efecto de un desarrollo deficiente o una afección de la corteza prefrontal o del hipocampo? ¿O es más bien el resultado de la combinación de motivación, proceso de aprendizaje? Es una pregunta muy interesante, muy compleja de responder, pero yo creería que si no tenemos antecedentes para pensar en que hubo alguna lesión, tenemos que irnos por el lado del aprendizaje. La verdad es que no nos enseñan a tomar decisiones ni nos enseñan a procesar las emociones. Eso nos tiene con chamba los psicólogos. Si desde pequeños aprendiéramos a reconocer, digámoslo así, a desarrollar nuestra inteligencia emocional, entonces probablemente los psicólogos no tendríamos mucha chamba. Y si nos enseñaran a procesar la información cognitiva también de manera adecuada, es decir, a ser conscientes del procesamiento que hacemos de la información racional, pues también habría poca chamba para los psicólogos educativos, para los maestros con especialidad en educación especial, bueno, no todos, pero algunos. Entonces, la mayor parte de las veces tiene que ver con que no aprendimos a tomar decisiones, pero recordemos algo muy importante, la experiencia va dejando huella en el cerebro, es decir, la experiencia modifica nuestro cerebro, es un proceso de plasticidad cerebral. El aprendizaje es un proceso de plasticidad cerebral y cuando aprendemos a tomar decisiones se van estableciendo estas sinapsis, estos circuitos se van fortaleciendo y bueno, se generan cambios incluso de tipo que se pueden observar anatómicamente y fisiológicamente, por supuesto. Y entonces, si no tenemos un indicador de que haya algún daño cerebral, como algún accidente, algún, no sé, algún golpe o algo de este tipo, alguna infección, entonces no podríamos sospechar por ese lado. Tendríamos que pensar más bien por el lado del aprendizaje y la buena noticia es que todos estos procesos son entrenables.
más difícil entre más grandes somos. A lo mejor a mi edad cuesta un poco más que cuando se es joven, pero no, yo creo que conmigo no, porque me gusta aprender. La edad tampoco puede ser un límite. Pero sí, la verdad es que sí, los jóvenes aprenden más rápido y se puede entrenar todo este procesamiento. Cuesta más trabajo, pero hay programas, por ejemplo, de entrenamiento de habilidades socioemocionales. Y hay, por supuesto, la institución llamada escuela es el espacio donde se deberían entrenar las otras habilidades, las cognitivas. No siempre funciona adecuadamente, pero sí hay la posibilidad de hacer un entrenamiento en la toma de decisiones. Claro, ¿no? Como lo mencionaba, de pronto hacerte consciente de todas estas circunstancias, ¿no? Y el asunto de las ciertas lesiones, desde luego, que pueden llegar a afectar en el futuro de la persona en ese momento para las tomas de decisiones. Por acá nos preguntan por la literatura, doctora. Nos preguntan, bueno, aparte de una felicitación y gracias por la charla, nos preguntan si podría repetir, por favor, el nombre de los autores que realizaron los estudios que menciona de la desvinculación entre la emoción y la razón, si procesaban la información más o no podían tomar la decisión. Muchas gracias. La anoté en el chat Muchísimas gracias. Aquí y ya está. por ahí lo puse en la presentación, pero ahorita les voy a anotar datos de una referencia que es una revisión que hacen reciente del año pasado que hacen unos autores mexicanos y que les va a ser de muy fácil lectura y además compendian muy bien los trabajos de Damasio y de Bechara. Ahorita lo anoto en el chat con mucho gusto. Muchísimas gracias. De cualquier manera estaremos atentos y para darle salida a esta duda, que siempre nos llegan estas situaciones, ¿no? ¿De dónde salió eso o quién lo dice? Y por acá, Hugo Sierra nos pregunta que si se ha estudiado en qué medida el funcionamiento del cerebro se podría explicar la decisión profunda en el asunto del tema del suicidio. Ay, el suicidio. El suicidio es un tema que me ha perseguido toda mi vida profesional y que he tratado de evadir por todos los medios. Es muy complejo el poder contestar esta pregunta. ¿Por qué razón? Bueno, yo diría que como en el caso de las depresiones, casi que podríamos hablar de un modelo por paciente. El suicidio es un tema muy complejo. Son circunstancias distintas. Hay algunos patrones comunes, pero no podríamos afirmar que se trata de una decisión propiamente. O sea, es muy complicado. No conozco muchos estudios en el caso de toma de decisiones en pacientes suicidas. Es que de verdad es muy complicado porque los pacientes que tienen muchos intentos de suicidio tienen diferentes condiciones y en pacientes suicidas algo que se ha encontrado cuando se hacen estudios de sus cerebros son alteraciones en la corteza prefrontal. Sin embargo, un incremento en cierto tipo de receptores a la serotonina. Sin embargo, este tipo de modificaciones o de patrones también se han encontrado en niños con autismo. Entonces no podríamos generalizar. Faltan muchos estudios. En el caso de suicidio hay poca información todavía por la dificultad, digámoslo así. Eso suena terrible, pero metodológica de los estudios. Claro, ahí ya son estudios más específicos y de caso, ¿no? Javier Alfaro nos pregunta si se podría relacionar el déficit, de atención con la toma de decisiones o sería más orientado hacia algo pasional. Este es otro tipo, como otra dimensión, otro tipo de problemas, el del déficit de atención. No necesariamente tienen problemas con la toma de decisiones. El problema va más enfocado hacia el mantenimiento de la atención. Entonces no hablaría yo ni de emociones, ni siquiera de motivación.
sino de una problemática de distinto orden. Ok, perfecto. Por acá Flavio Sandoval la felicita por la charla y pregunta, su pregunta se enfoca en qué tanto influyen las afecciones neurobiológicas que condicionan parte del aspecto conductual y si es así, existe evidencia clínica asociada en general como ansiedad, depresión, etcétera. Sería más una condición, ¿no? Una condición Sí, del voy a hablar en paciente. particular de la depresión que es, o la ansiedad, que es el tema que menciona. Hay estudios, estaba leyendo un artículo recientemente publicado este año, acerca de una similitud, por supuesto, una similitud entre el manejo de las emociones, las áreas que se ven afectadas en el manejo de las emociones en la depresión, y por supuesto son las mismas que las que participan en la toma de decisiones. Hablan de un área de la corteza prefrontal, áreas 25, particularmente la 32, que están en la cara interna de los hemisferios cerebrales, que participa como en la inhibición de la otra área, del área 25, y el área 32 media como la parte racional, y el área 25 la parte de la interpretación propiamente de las emociones. Entonces, pudiera ser, lo que proponen estos autores que estaba leyendo, es que pareciera que hay un déficit en el funcionamiento de esa área cortical, el área 32, que está en la cara interna de los hemisferios cerebrales, en los trastornos de depresión. Hay otros estudios previos que muestran que efectivamente hay alguna alteración funcional en corteza prefrontal, particularmente señalan en el lado izquierdo, y son estudios que han hecho desde el punto de vista bioquímico, pero también funcional. Y bueno, esto se correlaciona con el hecho de que la neuroretroalimentación, neurofeedback en corteza prefrontal parece tener buenos efectos clínicos en pacientes con depresión. Entonces, afecta en situaciones como la depresión, se ve afectada la toma de decisiones, por supuesto. Están afectadas las emociones, está afectada la toma de decisiones y está afectada el aprendizaje. Y tal vez era lo que se referían con la otra pregunta del déficit de atención. Sí, las emociones también participan y afectan positiva o negativamente el aprendizaje y pues la vida cotidiana en general, ¿no? Hugo Sierra quisiera tomar la palabra. Hugo. Muchísimas gracias. Buen día. Decidí tomar la palabra porque la pregunta que deseo hacerle a la doctora Chacón creo que es difícil de redactar así en un espacio pequeño. Primero que nada, doctora, le felicito, ha sido una exposición muy interesante. Es un tema realmente apasionante esto que ha abordado el día de hoy con nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta. En su opinión, en base a la experiencia de su carrera, en situaciones como la actual problemática social del abuso hacia el género femenino, en cuestiones de abuso a las parejas. ¿Es factible pensar que la solución más próxima a esto consiste en un aleccionamiento, en un aprendizaje, en este caso principalmente hacia las mujeres, para poder identificar una situación problemática y tomar la decisión de, en un determinado momento, dejar una pareja que es nociva? ¿O, por el contrario, está más cercano a la solución en una posible, no sé, voy a elucubrar, una droga que pudiera administrarse a ciertos sujetos y que le permitan inhibir el factor emocional para poder tomar buenas decisiones? De nuevo, en mi ejemplo, yo conozco personas que están en una relación verdaderamente difícil o nociva, pero
el aspecto emocional les impide tomar una decisión racional y apartarse de esa relación que es nociva. Entonces, concretamente, ¿dónde estará más próxima la solución? ¿En el desarrollo de una droga que puede inhibir este aspecto emocional o en el aprendizaje de toma de decisiones adecuadas? Hugo, gracias por tu pregunta. Fíjate que un tiempo presidí un comité estatal en el que trabajaba con mujeres que eran representantes de asociaciones pues que defendían los derechos de las mujeres en situaciones de violencia. De hecho, se llamaba Comité Estatal de Referencia y Contrarreferencia de Víctimas de Violencia en el estado de Guanajuato, es el nombre completo, ¿no? Y trabajé con mujeres que habían sido violentadas. Y yo creo que también las circunstancias son diferentes. Tal vez en el mayor número de los casos la problemática tenga que ser resuelta de una manera integral, es decir, con procesos de reeducación, que es mucho más complejo que la educación, porque hay que deconstruir, es decir, hay que destruir aprendizajes pasados y construir nuevos aprendizajes, y eso requiere una flexibilidad increíble, pero no solamente a la mujer, sino a la pareja y al entorno cercano. Había casos donde las mujeres habían sido violentadas, ellas se atrevían a denunciar y su madre les decía, usted se calla y se vuelve a su casa, que para eso él es su marido, ¿no? O sea, al entorno también hay que educarlo. Pero también recuerdo casos donde, te voy a poner un ejemplo, un matrimonio donde él empezó a maltratar a su mujer, a violentarla, a golpearla, pocos años después de haberse casado, pero fue un inicio súbito. Ahí lo que se sugirió fue hacer como un estudio médico y se encontró que tenía un tumor en lóbulo temporal, el esposo, ¿no? Y entonces parece que esto había desencadenado conducta violenta, o sea, un síndrome, pues. Entonces habría que estudiar el caso, pero en la mayoría de los casos es necesario un proceso de intervención integral. Y efectivamente tienes razón, no es tan sencillo como decir, bueno, a la mujer hay que educarla para que aprenda a tomar decisiones, porque las emociones afectan también en el sentido de que nos pueden paralizar, no nos permitan tomar decisiones y alteran nuestra percepción, nuestra capacidad de percibir los estímulos. Esto que dice Antonio Damasio, ¿no? Cómo hemos aprendido a percibir esas señales fisiológicas que nos da nuestro organismo y a responder a ellas, no solamente a percibirlas, a interpretarlas, sino a responder a ellas. Entonces, creo que programas de educación integral, particularmente yo creo que tomando al hombre, o sea, separándolos y tomándolo a él y mandándolo a un diplomado no ayuda mucho. Se requiere una intervención más profunda. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos trabajando de cerca con lo que sería ya como el área como la Secretaría de Salud en el área de salud mental. Y pues el trabajo que hacen es mucho más integral, incluso hay un monitoreo y un seguimiento, al menos en el área donde yo estuve. Era como un pilotaje y había como un programa de navigator, como de acompañamiento de los cambios, etcétera, pero también se trabaja con la familia, esto desde el área psicológica. Si es un problema ya más patológico en el terreno de manejo de emociones, sí, probablemente una intervención de tipo psiquiátrico acompañada de fármacos sea necesaria, pero en la mayoría de los casos es psicoeducación e intervenciones como más puntuales, pero integrales. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Todo un proceso enorme en donde involucra un montón de factores, ¿no? En el que, bueno, al ser criaturas sociales, pues indudablemente nos vemos permeadas por todo lo que nos puede llegar a rodear, más allá de una condición física, ¿no? Más allá de nuestro cerebro y todas estas. No sé si tengan alguna otra pregunta por acá o si alguien desea alzar la mano para
prender su micrófono. Este es el momento. Adelante. Hola, bueno, creo que no me equivoqué. Bueno, no nos equivocamos al invitar a la doctora Chacón. Como pueden ver, o sea, se nota su experiencia en la difusión, en hablar en público, en dar y desmenuzar a la información y hacerlo de manera muy amena. Entonces, la verdad, mil felicidades, Leti, como siempre. Fíjate que a mí me llamó la atención el hecho de que hablas de una homeostasis, ¿sí? O sea, efectivamente, en la motivación se tiene una búsqueda de mantener esa homeostasis. Y bueno, aquí estamos hablando de emociones, emociones que yo me pongo a pensar ahorita, ¿existen tomas de decisiones sin un matiz emocional? Claro, los reflejos, bueno, de esas son respuestas muy estereotipadas, involuntarias y todo, pero vamos, podríamos hablar de que existen tomas de decisiones que no tengan definitivamente un matiz emocional. Esa es una cosa. Y la otra, podríamos hablar de una homeostasis psicológica, porque a fin de cuentas es lo que se busca, ¿no? O sea, establecer un equilibrio. Y bueno, generalmente pues es un equilibrio neurofisiológico, pero podríamos hablar de una homeostasis psicológica o homeostasis emocional. Ay, Mari, es un súper tema. Bueno, lo primero, sí, por supuesto que hay decisiones que no tienen una carga afectiva, ¿no? Y uno dice, "Ay, pues, no me importa". Pero también depende mucho de las características personales. Por ejemplo, y eso ya te lleva al terreno de la motivación, o sea, depende de qué tan involucrado estés en la decisión, ¿no? Por ejemplo, hay personas a las que, pues que tienen, digamos, bajo nivel motivacional en general, y que entonces tú le dices, oye, vamos al cine, si quieres, ¿qué película quieres ver? La que quieras, ¿no? Entonces realmente no tiene un peso emocional para ellos, pero hay decisiones más o menos irrelevantes para todos en la vida. Si no, esto sería, vivir sería muy, muy, muy estresante, más de lo que ya es, ¿no? Entonces sí hay decisiones sin una carga emocional. Eso no quiere decir que se apague la amígdala en esas circunstancias, ¿no? Simplemente digamos que no sé si relevante emocionalmente hablando. Pues entonces, tampoco se hace un gran procesamiento cognitivo. Respecto a la otra pregunta que hace, sí, por supuesto que hay una homeostasis, yo dije hace rato psíquica, psicológica, mental, podríamos decir, por supuesto. Pero esto me llevaría a todo otro tema que es el de la motivación. Hay diferentes tipos de necesidades que tenemos y la homeostasis básicamente, o las necesidades se generan cuando se pierde la homeostasis, ¿no? Y pues de la que solemos hablar, de la que suelen hablar los biólogos o los médicos, es de la homeostasis fisiológica, el mantener el nivel de líquidos, el nivel de sales, etcétera. Pues esas son las las situaciones en las que solemos hablar de homeostasis, pero también hay una homeostasis psicológica y esta, a diferencia de la homeostasis biológica, varía de individuo a individuo. Sé que la biológica también varía un poquito, pero en un rango. La psicológica, el rango es más amplio, y la social. Entonces podríamos hablar de necesidades psicológicas cuando se rompe la homeostasis psicológica y de necesidades sociales cuando se rompe la homeostasis social. Pero especialmente las sociales, bueno, todas, varían de individuo a individuo. Hay personas que tienen, por ejemplo, la necesidad de afiliación, la necesidad de estar con otros. Hay personas que tienen una gran necesidad de afiliación, hay personas que tienen muy poca necesidad de afiliación, y entonces no les importa mucho la interacción con otros. Sí la tienen, pero no les importa mucho, o patológicamente los que no requieran, ¿no? Cuando se rompe esa homeostasis, pues cuando se salen de ese rango en el que ellos están a gusto, digamos, ¿no? O sea, su rango personal. Y son diferentes las necesidades psicológicas, las necesidades sociales, y luego vienen las pseudo necesidades, y a todas estas se suman las necesidades fisiológicas. Y quiénes somos nosotros depende de nuestro rango de necesidades en cada una de estos tipos de necesidades, las psicológicas, las sociales,
las fisiológicas y las pseudonecesidades. Y eso es lo que nos define. Y cuando nos salimos de ese rango es cuando hay una ruptura de la homeostasis y si tenemos los recursos volvemos al rango, a ese rango de confort. Y si no, entonces necesitamos ayuda. Entonces, por ejemplo, un caso extremo en una necesidad de control muy grande, pues son las personas obsesivo-compulsivas que tienen que tener todo bajo control, ¿no? Pero es un tema larguísimo para hablar, Mari. Y a mí nada más es eso, o sea, yo no soy psicóloga y quisiera saber, ¿existe el término homeostasis psicológica? ¿Sí existe el término? Sí existe el término y se estudia básicamente en el área de motivación. La motivación, yo digo, siempre lo he dicho, que el tema de la motivación es básico para los psicólogos, porque si tú no comprendes las motivaciones de un individuo no le puedes ayudar. Tú puedes creer que le puedes ayudar mediante ciertas estrategias, pero esas no están satisfaciendo sus necesidades. Entonces tienes que conocer cuáles son las motivaciones del individuo y en eso te llevas un buen tiempo, en cómo escanear, digamos, hacer todos los estudios de evaluación y diagnóstico para saber cuáles son las motivaciones, no solamente el estado en el que se encuentra la persona, sino conocerla. Muchísimas gracias. Primero, pues muchas gracias a la doctora. Realmente muy interesante la charla, muy creativa la forma de llevarnos hacia el análisis de las decisiones y las emociones. No se me había ocurrido nunca el ejemplo en relación a que decidir escribir un poema tendría que ver con toda esta parte y plantear desde ahí su charla me pareció algo muy, muy, muy interesante y creativo. Y por otro lado, bueno, hay un término que en los últimos años, tanto sociológicamente como psicológicamente, ha ido tomando fuerza y que es esta idea de que todos tendemos a ir aplazando las tareas y las decisiones, ¿no? Que es la procrastinación. ¿Qué tanto influyen las emociones en esta conducta de ir retrasando esas decisiones? Fíjate que yo creo que es muy difícil separar las emociones y la motivación. Y bueno, por supuesto, la razón. En estas situaciones de procrastinación, creo que lo que más influye es la motivación. En motivación hablamos de dos tipos diferentes, ¿no? Al menos, que es la intrínseca y la extrínseca. Entonces, generalmente hacemos esto, vamos retrasando y retrasando cuando la motivación es intrínseca, ¿no? Cuando se trata de un deber, cuando es extrínseca, cuando tengo que hacerlo. Generalmente hacemos eso ahí y entonces nos vamos a hacer cosas para las que tenemos una motivación intrínseca, ¿no? Como leer poemas, por ejemplo, ¿no? Como sacar las fotos del cuate que me gustaba cuando estaba en la prepa, ¿no? El que estaba profundamente enamorada. O sea, me voy a eso en vez de ponerme a preparar la charla del miércoles. No, no es cierto, esto era altamente motivante para mí, como verán. Pero generalmente tiene más que ver con la motivación. Y algo que no nos motiva generalmente no desencadena emociones positivas, emociones, digamos, placenteras. Y más bien nos genera emociones, llamémoslo así, que hemos aprendido que no son aversivas o que nos indican una situación de riesgo, de peligro, de aversión, como el miedo. Sí. Entonces, Aunque también perdón. puede haber algo de ansiedad, ¿no? Sí, claro, claro. Porque a Sí, veces como el miedo, la ansiedad como que no deja que la gente se concentre en llevar a fin algunas tareas, ¿no? Claro. Yo creo que tiene mucho más que ver con la motivación. Motivación. Ujú, sí. Bueno, porque además este es un tema muy de moda, ¿no? Bueno, todos lo hemos vivido en Sí. diferentes momentos. Cuando mis hijos dicen, es que no puedo y lo dejo, yo digo, ay, a mí también me pasa y me ha pasado, ¿no? Sí, yo creo que son como términos que se ponen un poco de moda. Bueno, este es uno de ellos, el otro es la resiliencia, particularmente en esta condición
de la endemia por COVID. Entonces, no sé, en el caso de la resiliencia, ¿qué tanto influye una decisión? En primera instancia, en la resiliencia tienen que ver como estas habilidades y competencias que nosotros tenemos, habilidades, yo les llamo así socioemocionales, como verán es una línea de trabajo que tengo, las habilidades socioemocionales que se desarrollan a lo largo de la vida, pero básicamente en los primeros años de vida. Como esta, que también tiene que ver con las necesidades, qué tanta necesidad tenemos de los otros o menos necesidad tenemos de ser aceptados por los otros, por ejemplo, o de estar con otros, o qué tan bien podemos estar nosotros solos, por ejemplo. Pero hay varias otras. Una de las situaciones que nos hacen resilientes puede ser el contar con una red de apoyo, que no necesariamente es la familia, pero en la mayoría de los casos es la familia. El poder manejar nuestras emociones, o sea, la inteligencia emocional es otro de los factores, el reconocerlas, o sea, darnos cuenta que están ahí, reconocer qué emoción es la que estamos percibiendo y poderlas manejar, poderlas reconocer en los otros también. O sea, hay varios factores que son los que vendrían a componer la llamada resiliencia, que es como esta capacidad de adaptarnos. Uh-huh. Sí, Pero de muy adaptarnos interesante. positivamente, de adaptarnos activamente, no resignadamente. Un comentario más por parte de Alejandro, es más una pregunta, sugerencia, y dice, los mecanismos de atención y los mecanismos de memoria son las principales funciones neuropsicológicas que sostienen los procesos de aprendizaje y su funcionamiento. ¿Qué lectura recomienda al respecto para ahondar en lo relacionado a esta homeostasis? Si tiene alguna sugerencia, doctora. Depende del nivel, pero mira, hay un libro de motivación que el autor es Reeve, con doble E y V, y creo que se llama así motivación y emoción. A mí me gusta muchísimo ese libro, me parece muy bien, integra mucha literatura muy bien, tiene un muy buen nivel. Motivación y emoción de Reeve, con doble E y V. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y creo que con este último comentario, ahora sí cerramos nuestra primera charla matutina. Nuevamente le agradecemos, doctora, por acompañarnos esta mañana, por compartir su conocimiento y por participar en la Semana del Cerebro CUCBA 2020.